Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Buenas tardes a toda nuestra audiencia que nos está escuchando a través de nuestras redes sociales y que está al pendiente de nuestra programación en Centros de Fe, Esperanza y Amor en Atizapán de Zaragoza. Bienvenidos a este tiempo de estudio de la Palabra de Dios. Así que te invito a que tomes tu Biblia, un lápiz, un cuaderno y que juntos estudiemos las Escrituras. Asimismo, doy la bienvenida a todas aquellas personas que nos están escuchando por primera vez, que a través de este estudio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo llegue a tu vida y puedas reconocerle a Él como Señor y Salvador. Asimismo, hermanos, hermanas, los invitamos, ¿verdad?, a que esta transmisión ustedes la puedan estar compartiendo por medio de sus redes sociales, por Facebook, por WhatsApp, a fin de que el mensaje de la palabra siga llegando a todos aquellos que no lo conocen y más personas puedan llegar a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Antes de iniciar nuestro estudio, te voy a invitar que ahí en donde estás, eleves una oración conmigo. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, hoy te pedimos que este mensaje sea un mensaje de enseñanza y de fortaleza para tu pueblo. Aunque estamos separados de vista, lo dice tu palabra, no lo estamos de corazón, y sabemos que a través de estos medios y de tu palabra seguiremos siendo fortalecidos. Te pedimos también que este mensaje sea un mensaje de salvación para todos aquellos que no te conocen y puedan reconocerte a ti, Señor Jesús, como su Salvador y Señor, y la vida eterna venga a ellos. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues bueno, hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio en el libro de los Hechos. Y te voy a invitar que abras tu Biblia en Hechos capítulo 4, en el versículo 1 al 6 le vamos a dar lectura. Acompáñame ahí en tu Biblia, libro de los Hechos, capítulo 4, versículo del 1 al 6. Voy a darle lectura. Sígueme con tu vista, dice la palabra de Dios. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Versículo 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como de 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Amén. Bueno, hermanos, continuando con la línea que hemos venido desarrollando, ¿verdad?, acerca de un acontecimiento que se desarrolla desde el capítulo 3, hermanos, donde está el apóstol Juan y el apóstol Pedro, y que todavía aquí todo el capítulo 4 se va a seguir desarrollando, ¿verdad? Para recordar un poquito, pues ese acontecimiento es un milagro que ellos hacen, ¿verdad?, a través de Jesucristo, y es la sanidad, tú lo has de recordar, de un cojo, de un paralítico, ¿verdad? Una persona que mucho tiempo seguramente ya tenía ahí en el templo, que muchos conocían, y que precisamente cuando se da este milagro, cuando el apóstol Juan y el apóstol Pedro hacen esto, pues eso permite, ¿verdad?, que una gran aglomeración de personas se reúnan, porque como el paralítico era una persona conocida por muchos que iban al templo, al momento que se realiza el milagro, pues eso permite que una gran aglomeración venga, ¿verdad? Y entonces a esa aglomeración de personas y de gente que vemos, ¿verdad?, en lo que acabamos de leer, que eran como 5,000 personas tocando a los hombres nada más, vemos que ahí a ellos les comparte, ¿verdad?, el apóstol Pedro y el apóstol Juan el mensaje de salvación. Y eso lo terminamos hace 8 días, ¿verdad?, este mensaje que compartía, pero podemos reforzar todavía 2 puntos más acerca de ese mensaje. Y es que primeramente era algo que Pedro y Juan estaban haciendo juntos, el enseñarles al pueblo, pero lo segundo, hermanos, ¿verdad?, que esa enseñanza, esa predicación ya tenía alrededor de unas 3 horas, ¿verdad? ¿Por qué es que ya tenía unas 3 horas que Pedro y Juan estaban con la gente? Porque en el versículo 1 del capítulo 3 dice que era la hora novena, ¿verdad? Así lo dice la Reina Valera, pero otras traducciones dicen que era a las 3 de la tarde, ¿verdad? Y que aquí ahorita en lo que acabamos de leer dice un versículo que los metieron a la cárcel porque ya era tarde. Otras versiones dicen que ya era de noche o bien que ya eran las 6 de la tarde. Entonces podemos ver que el tiempo que Juan y Pedro estaban con esta aglomeración de personas fue un lapso de 3 horas y que
precisamente ya teniendo este cuadro en el que Pedro y Juan están con ellos, es que se desarrolla lo que ahorita acabamos de leer. Y es precisamente que como ellos están enseñando al pueblo este mensaje seguramente, o esta gran aglomeración de personas y el tiempo, van a hacer que llegue, ¿verdad?, a las autoridades que ahorita vamos a estudiar, y que el versículo 1 nos dice que eran el sacerdote, el capitán de la guardia del templo y los saduceos, ¿verdad? Y van a llegar, pero es porque Pedro y Juan están manteniendo una enseñanza a esta aglomeración de personas. Entonces aquí podemos aprender, ¿verdad, hermanos?, que el templo tenía una triple función. En ese tiempo el templo no solamente era un lugar en el cual se hacían sacrificios, no solamente era un lugar en el cual había adoración, sino también podemos aprender que el templo era un lugar de enseñanza, ¿verdad? Y nosotros lo podemos confirmar no solo por este hecho, sino también por lo que dice Lucas, que cuando el Señor Jesucristo a la edad de los 12 años, ¿verdad?, Él estaba en el templo con los rabinos, ¿verdad?, con aquellos intérpretes de la ley, ¿verdad?, y estaba con ellos en un diálogo. Lo que quiere decir que el templo puede ser un lugar de enseñanza. Lo interesante, hermanos, es que pues la enseñanza definitivamente estaba en manos de aquellos a quienes los sacerdotes simplemente permitían. Es decir, que todos aquellos que no estuvieran dentro de este círculo, que no estuvieran de acuerdo a la ideología, a la enseñanza que daban, definitivamente, hermanos, pues no iban a ser muy amables con ellos. Y este es el caso de Pedro y Juan. Pedro y Juan eran apóstoles, pero no estaban reconocidos por las autoridades del templo para ellos enseñar, y mucho menos a una gran aglomeración de personas. Y ahorita precisamente vamos a ver por qué es que no se les permitía la enseñanza y por qué es que los llevan a la cárcel. Pero a pesar de que ellos están enseñando ahí, pues vemos ya la intervención, dice el versículo 1, que vinieron sobre ellos. Vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. ¿Quiénes eran estas personas, hermanos? Vamos a entender un poquito quiénes eran ellos y sus funciones que tenían dentro para entender el contexto y el centro de este mensaje que va a ser precisamente el que los apóstoles enseñaban a la multitud. Referente a los sacerdotes, ¿verdad?, que son los primeros que son mencionados, nosotros sabemos que lo que es el sacerdocio estaba a cargo de la tribu de Leví, ¿verdad? Y que el sumo sacerdote pues era solo aquellos que eran descendientes directos de Aarón, el hermano de Moisés. Todos los demás que ejercían cierto sacerdocio, cierta función del todo el templo, tenían que ser de la tribu de Leví, pero el sumo sacerdote tenía que ser descendiente de Aarón. Ahora, ellos tenían el control precisamente como sacerdotes de lo que era el templo, pero también de lo que era el poder en aquel tiempo en la sociedad de Israel. Los sacerdotes, ¿verdad?, al paso de los años, ellos iban a traer una confusión, ¿verdad?, sobre el pueblo de Israel al controlarlo de una manera muy diferente y traer un monopolio sobre ellos. Como ustedes saben, en el templo pues era el lugar donde se traían los sacrificios, donde se traían las ofrendas, ¿verdad? Era el lugar que Dios había establecido y había escogido. Pero para este tiempo en el cual estamos viendo este estudio, hermanos, la enseñanza ya no era solamente así. Si ustedes recuerdan, la Escritura nos da testimonio 2 ocasiones de que el Señor Jesús volteó las mesas de los cambistas, de los vendedores que estaban en el templo, ¿verdad? Porque Él había dicho que habían hecho de su casa de oración, ¿verdad?, una cueva de ladrones. ¿Y por qué les decía esto, hermanos? Bueno, porque los sacerdotes tenían el monopolio y el control de todo esto, de lo que vendían ahí. El problema no era la venta, hermanos, que ellos tenían dentro del templo, sino que obligaban a las personas a comprar en ese lugar. Es decir, que si tú eras ganadero, por ejemplo, y tú tenías o criabas a un cordero conforme a lo que decía la ley y llegabas, ¿verdad?, al templo y lo presentabas, el sacerdote te decía de dónde era ese cordero. Y si ese cordero decías de mi rebaño, ¿verdad?, yo lo crié, yo lo traje y mira, está conforme a la ley, ellos decían que no era perfecto, que los únicos corderos, ¿verdad?, los únicos sacrificios corderos perfectos eran los que estaban a la venta dentro del templo. De manera que a la gente lo obligaban a comprar dentro del templo, ¿verdad? Y no solamente a precios accesibles, sino a precios muy elevados. Inclusive no solamente eso, si traían también sus diezmos, ¿verdad? Por eso había cambistas en el templo, porque para ellos toda moneda, ¿verdad?, fuera del ciclo del templo era una moneda gentil, y por ende tú tenías que
presentar solo monedas que agradaran a Dios, y era la moneda del templo. Entonces también, si tú te presentabas con tus diezmos, tus ofrendas, pues te decían ve y cámbialos, ¿verdad? Pero en ese cambio pues también te robaban, es decir, había un cobro de IVA, había un cobro de por el cambio, muchas cosas pasaban. Entonces a este punto, ¿verdad?, en el cual está pasando, pues los sacerdotes tenían el control de todo este monopolio, hermanos, de todo esto que enseñaban. Entonces por eso el pueblo era llevado, ¿verdad?, a un trato de injusticia, ¿verdad?, y que tenía que participar si es que ellos querían la bendición de Dios. Porque recordemos que la sociedad de Israel, ¿verdad?, era una sociedad que agraria, es decir, que la mayoría de la gente vivía del cultivo de tierra. Entonces, para el cultivo de la tierra era esencial, usted debe saber, la lluvia. De manera que si no había lluvia, ¿verdad?, pues no iba a haber cosecha. Entonces ellos enseñaban que a través de seguir todo este sistema y este monopolio que ellos tenían, la bendición de Dios iba a llegar. Y que si tú no lo hacías, entonces te quedabas sin la bendición de Dios. Ese era el control que tenían los sacerdotes, y con ellos trabajaban juntamente los fariseos. Los fariseos, ¿qué hacían, hermanos? Bueno, los fariseos se dispersaban por las ciudades, ¿verdad?, para llevar precisamente esta enseñanza a todo el pueblo. Es por eso que nosotros vemos que ellos se encontraban mucho con el Señor Jesús, porque ellos andaban por todas las ciudades. Pero podemos ver, hermanos, que lo que realmente se escondía, ¿verdad?, detrás de todo este sistema eran intereses personales y de poder. Porque al estar los fariseos y los sacerdotes, ¿verdad?, al final lo que ellos se peleaban no era la enseñanza del pueblo, no era el crecimiento del pueblo, sino que ellos iban a pelear, ¿verdad?, el poder económico que existía, ¿verdad?, detrás de todo esto. Es por eso que sabemos que los sacerdotes eran quienes tenían el control de todo esto, en especial, ¿verdad?, los sumos sacerdotes. Entonces, por eso es que ellos, ¿verdad?, al ver la aglomeración de personas, al escuchar que alguien está enseñando, pues ellos corren, ¿verdad?, junto con las otras autoridades que aparecen. ¿Para qué? Para poner un alto. ¿Por qué? Porque ellos tienen el control de la enseñanza de la gente. Entonces, por eso es de que a través de esta injusticia, pues sabemos que el Señor Jesucristo los iba a llamar, o los iba a calificar, ¿verdad?, como hipócritas, como sepulcros blanqueados, ¿verdad?, como generación de víboras, porque precisamente ellos no se interesaban, hermanos, por el pueblo, sino más bien por los intereses de poder. Eso era lo que hacían los sacerdotes. Luego dice que también se presentó el capitán de la guardia, ¿verdad? Bueno, como ustedes saben, hermanos, pues Israel, al estar ocupada por lo que era el Imperio Romano, pues ellos no tenían ejército, ¿verdad? Al ser gobernada por el Imperio Romano, ellos no tenían acceso a esto. Pero lo que sí implementó, ¿verdad?, lo que implementaron los sacerdotes fue un servicio para igual los levitas a través de un pequeño ejército, podemos llamarlo así, de una pequeña guardia, una pequeña policía, que tenía la función no de proteger al pueblo o velar por el pueblo, sino solamente iba a tener la función de cuidar y de proteger, ¿verdad?, a los sacerdotes. Por eso es que el capitán de la guardia estaba ahí en el templo, porque ellos no tenían ninguna autoridad fuera ya del templo, sino que solamente dentro del templo tenían esta autoridad. Por eso es que lo acompañan, y los acompañan porque esta policía, ¿verdad?, esta guardia del templo era la que podía ejercer fuerza para arrestar a aquellos que los sacerdotes decían. Entonces, por eso es que también fueron estos mismos, ¿verdad?, los que fueron al Señor Jesucristo para arrestarlo. Y si ustedes recuerdan, dice que fueron con toda una turba que llevaba palos y muchas cosas, ¿verdad? Es que ellos eran los que estaban autorizados para usar la fuerza. Y nuevamente ante esto, ante Pedro y Juan, ellos también se presentan para arrestarlos. Y luego vemos que están los saduceos, ¿verdad?, otro movimiento religioso también considerado, pero más allá, hermanos, fíjense, de ser un movimiento religioso, los saduceos eran un movimiento político que estaba a favor del imperio, pues ellos representaban la clase más rica de Israel. Ellos defendían los intereses del poder de las personas ricas. Entonces, fíjense, hermanos, cómo se están presentando estas autoridades precisamente como fuentes de poder.
los sacerdotes que controlaban todo el monopolio que existía y todas las riquezas, ¿verdad? Aquella guardia también del templo que era la que ejercía la fuerza sobre aquellos que no querían someterse, sobre aquellos que hacían revuelta, ¿verdad? En el templo, y los saduceos, que más allá de presentarse por intereses religiosos, vamos a ver que realmente se presentan por intereses de poder y políticos. ¿Por qué? Por mantener precisamente la riqueza de aquellas personas en Israel que seguían siendo ricos. Entonces, por eso es que ellos vienen y se presentan delante de los apóstoles. Ahora vamos al versículo 2, precisamente, que es aquí donde vemos el corazón de estos versículos, que dice que ellos estaban resentidos, ¿verdad? Ellos los vieron y estaban resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Fíjense que la parte de que ellos estaban resentidos no solamente era por tener un celo de que ellos estuvieran enseñando o porque ellos estuvieran transmitiendo un mensaje, sino realmente, hermanos, lo que ellos tenían ese resentimiento o ellos tenían ese celo era realmente, hermanos, por el dominio social que tenían. Porque precisamente como la enseñanza estaba solamente a través de ellos, quiere decir que toda la instrucción del pueblo solamente era a través de ellos y lo que ellos enseñaran. Entonces, cuando el Señor Jesucristo, hermanos, se presenta, ustedes deben de saber que también por esta misma razón lo crucificaron y lo mataron, porque su enseñanza iba en contra de lo que la religión en ese tiempo estaba enseñando. Entonces, ellos sabían que precisamente el que la gente tuviera otro tipo de enseñanza, ¿verdad?, iba a traer entonces una revuelta, una confusión, e iba a quitar precisamente el control social que ellos tenían. Y más en el sentido del evangelio, ¿verdad? Porque las enseñanzas de Jesucristo, las enseñanzas de Pedro, ¿verdad?, y de Juan, que continúan con ellas, van en contra del sistema del mundo, de la religión del mundo, ¿verdad? Y son una contracultura a lo que se estaba enseñando. Entonces ellos estaban presentando una nueva vida, un perdón de pecados verdaderamente por medio del Hijo de Dios, y estaban presentando nuevos valores, ¿verdad?, que eran diferentes a los que en ese tiempo precisamente se practicaban, y un cambio de vida que era de la injusticia a la justicia, de la religión a la verdadera conversión. Eso era lo que ellos estaban transmitiendo precisamente. Entonces, ante ello se presentan todas estas autoridades porque están resentidos, enojados de que esta enseñanza, ¿verdad?, pueda traer un cambio al control que ellos ya mantenían sobre la sociedad. Entonces vemos, hermanos, cómo es que hoy en día nosotros como iglesia, ¿verdad?, seguimos teniendo la encomienda de enseñar, de compartir y de predicar la buena nueva de Jesucristo, ¿verdad? ¿Para qué? Para que haya un cambio en la vida de las personas. Nuestro mensaje es un mensaje que verdaderamente trae transformación, que verdaderamente trae consuelo, trae liberación y que trae un cambio. Tiene la promesa de un cambio y del establecimiento del reino de Dios aquí en la tierra. Es por eso que nosotros debemos de perseverar a través del mensaje del evangelio, pues solo el mensaje del evangelio haría libres verdaderamente a las personas. Ahorita lo vamos a analizar, hermanos, pero si ustedes se dan cuenta, a través de esta enseñanza 5,000 personas se convirtieron. Lo interesante, hermanos, no es solamente de esa conversión, sino que definitivamente fueron personas que cambiaron, ¿verdad?, su manera de vivir, su manera ante la sociedad, y que impulsaron que el cristianismo se siguiera expandiendo, y eso lo vamos a ir viendo a lo largo de todo este libro. Pero entonces nosotros como iglesia, ese mismo mensaje, esa misma enseñanza, tenemos que seguir transmitiéndola a todos aquellos que no conocen. Es por eso que hoy en día, hermanos, a través de estos medios, pues hacemos usos de ellos para hacer llegar el mensaje del evangelio a aquellos que no conocen. Pero tú también, hermano, hermana, ¿verdad?, allí en tu casa, tú puedes seguir enseñando la palabra de Dios. ¿Y cómo es que tú enseñas la palabra de Dios en tu casa? Con los que están ahí contigo. Cuando tú enseñas la palabra de Dios, lo practicas con tu familia, la enseñas a tus hijos, la practicas con tu esposa,
La palabra de Dios, la enseñanza de la palabra de Dios va a traer un cambio, va a traer un mover, un transformar a la vida de cada uno de nosotros y de quienes nos rodean. De manera, hermanos, que aunque ahorita no podamos estar reunidos en la iglesia, no podamos estar en las casas, si continuamos con la enseñanza en nuestras casas, en nuestra familia, este mensaje seguirá afectando nuestras vidas, y cuando nuevamente tengamos la oportunidad de salir y de reunirnos, iremos alcanzando a otros. ¿Por qué? Porque la enseñanza de la palabra ya nos transformó a nosotros, y ahora eso nos va a impulsar a llevar la enseñanza a otros. Y entonces, por medio de la palabra de Dios, nosotros vamos siendo libres, vamos siendo transformados, y allí en casa podemos seguir con esta enseñanza. Es por eso que el mensaje del evangelio, hermanos, es algo que no puede ser detenido, no se puede detener, no hay algo que lo detenga. Cada uno de nosotros ya es muy fácil el tener acceso a una Biblia. La puedes tener en tu casa, y si no, la puedes descargar de forma digital, ¿verdad? A través de el teléfono, la computadora. Y hay muchas maneras en las cuales uno puede acceder a la Biblia. Por lo cual ahora, hermanos, nosotros tenemos la responsabilidad de continuar aprendiendo de las Escrituras. Yo como varón soy responsable de enseñar, ¿verdad?, a mi esposa y a mis hijos. Cada uno de nosotros somos responsables de aprender de las Escrituras, porque las Escrituras nos van a hacer libres, ¿verdad?, de todo aquello que nos puede estar atando, ¿verdad? Es por eso, hermanos, que nosotros les animamos a que allí en sus casas ustedes estén fortalecidos en sus tiempos con Dios. Es tiempo de buscar a Dios, es tiempo de estar con Él, ahí en nuestras casas, ahí con nuestras familias. En estos tiempos, tal vez tú no estás saliendo a trabajar, tienes allá a los niños, ¿verdad?, en casa, porque tampoco van a la escuela. Este es el momento de fortalecer la comunión, de fortalecer el tiempo con Dios a través de las Escrituras. Porque precisamente, ¿verdad?, a través de ello, pues como les veníamos viendo, pues ya Pedro y Juan, 3 horas con esta gran aglomeración. Entonces intervienen las autoridades, ¿verdad?, enojados, porque precisamente esta enseñanza, ¿verdad?, había traído ya definitivamente un cambio a toda esa aglomeración. No solamente fue el milagro lo que hizo que la aglomeración se juntara de las personas, sino que también la enseñanza de los apóstoles fue lo que también hizo que las personas se transformaran, se convirtieran de sus pecados, de sus caminos, y vinieran al reino, y vinieran a nuestro Señor Jesucristo. Y continúa, ¿verdad?, el versículo 3 diciendo que les echaron mano, ¿verdad? Al ver que ellos estaban enseñando y al ver que tenían la atención de la gente, pues lo que hacen es echarle mano. ¿Quiénes les echan mano? Como les decía, la guardia. El capitán de la guardia era el que estaba autorizado a usar la fuerza. Entonces él les echa mano, ¿verdad?, y los pone en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Entonces, ¿por qué era que los ponían en la cárcel, hermanos? No porque esta era la forma en que los castigaban. El pueblo de Israel nunca usó la cárcel como una manera para castigar a las personas, sino que simplemente los ponían en la cárcel porque una Mishnah, ¿verdad?, una enseñanza rabínica, decía que los juicios de las personas tenían que resolverse en el mismo día. Entonces, si no se resolvían en el mismo día, porque ya era tarde, tenían que ponerlos en la cárcel para que al siguiente día se hiciera este juicio. Es por eso que vemos que les echan mano y los ponen en la cárcel, porque ya era tarde, y entonces su juicio iba a ser hasta el siguiente día, y ahí los dejan. Entonces fíjense, hermanos, cómo aquí vemos también cómo el juicio que nuestro Señor Jesucristo recibió, pues no estaba acorde, ¿verdad?, a todo esto que pasó. Porque ellos estaban rompiendo, ¿verdad?, sus mismas reglas. ¿Y por qué las rompían, hermanos? Porque como ya había alguien que iba en contra, ¿verdad?, de su ideología, que iba en contra de lo que ellos pensaban, entonces ahí sí dejaban a un lado sus pensamientos, sus razonamientos, ¿verdad? ¿Para qué? Para no permitir que esto se siguiera expandiendo. Gloria a Dios, hermanos, porque el mensaje del evangelio nunca se ha podido frenar. A través de las persecuciones que vamos a estudiar que hubo, ¿verdad?, de la iglesia a través de los tiempos, pero el mensaje del evangelio siempre ha sido predicado y enseñado y llevado a todos aquellos que no conocían. Y podemos ver que Dios es fiel a su palabra y que siempre Él va a tener una llama viva en un lugar
para que su palabra se esté compartiendo. Luego dice el versículo 4, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aquí es donde vemos, ¿verdad, hermano? El tremendo resultado de aquella enseñanza que Pedro y Juan tuvieron hacia el pueblo, y fue la conversión de las personas. Es decir, que ellas creyeron en el mensaje que Pedro y Juan estaban presentando hacia ellos, e hicieron caso a ese mensaje, y entonces dice aquí la palabra, creyeron, se convirtieron por haber escuchado la palabra de Dios. Entonces vemos, hermanos, cómo fíjense, a pesar de que aquellos que les habían anunciado les son quitados, ¿verdad?, por medio de la fuerza y de todas estas autoridades, las personas que creyeron no menguaron, sino continuaron firmes en ello. ¿Por qué? Porque el mensaje que habían escuchado trajo esa vida a sus corazones. De manera que ahora estos 5,000 personas que se han convertido se iban a añadir al pueblo de Dios. Ya no eran 12, ya no eran ahora los 3,000 que se habían convertido en Pentecostés, sino ahora nuevamente hay un gran cosecha, un gran fruto, ¿verdad?, para la iglesia de 5,000 varones. De esto podemos aprender, hermanos, que en estos tiempos difíciles tú y yo podemos estar confiados en que Dios va a traer una gran cosecha definitivamente para la iglesia de Jesucristo. Estos tiempos, ¿verdad?, aunque son difíciles, aunque ahora estamos confinados, ¿verdad?, aunque estamos en nuestras casas, pero vamos a ver que a través de esto el Señor va a traer una gran cosecha para toda la iglesia de Jesucristo, porque la palabra de Dios va a seguir siendo escuchada. Yo por eso te decía que ahí en tu casa tú puedes seguir enseñando, tú puedes seguir transmitiendo la palabra de Dios a los tuyos, y que a través del escuchar la palabra grandes cosas pueden pasar. Aquí lo vemos en la Escritura, grandes cosas pasaron por lo que los apóstoles estaban predicando. Así que somos animados a presentar el mensaje del Evangelio en todo tiempo. Luego dice el versículo 5 y 6 que aconteció que al día siguiente se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. ¿Verdad? Como veíamos, pues no pudieron ellos ejecutar ese juicio en ese momento porque ya era tarde, pero al siguiente día dice que se presentan nuevamente, pero que se presentan Anás y Caifás, ¿verdad? Y también Juan y Alejandro. Referente a Juan y Alejandro, hermanos, no se sabe realmente quiénes eran. Lo único que podemos intuir es que seguramente eran familia de los sumos sacerdotes, y por eso podemos también saber que lo que era el sumo sacerdocio, fíjense, pasaba de generación en generación, pasaba por medio de las familias. Es decir, que primero seguramente lo que era este Juan y este Alejandro, que son mencionados aquí, ellos a la postre, en algún tiempo, iban a convertirse en sumos sacerdotes. Pero fíjense, son llevados junto con los sumos sacerdotes, ¿verdad? ¿Para qué? Pues seguramente para estar aprendiendo todo este monopolio que ellos tenían y el control que ellos querían seguir manteniendo sobre el pueblo. Es por eso que al día siguiente, ¿verdad?, que se va a ejecutar ya este juicio, es que ellos, ¿verdad?, también se presentan para estar delante de Pedro y de Juan en el concilio que se va a llevar. Pero eso es algo, ¿verdad, hermanos?, que vamos a ver ya la siguiente semana, cómo se va a ir desarrollando todo este juicio que ahora los apóstoles van a enfrentar con estas autoridades. Pero lo que podemos aprender y rescatar, hermanos, en esta tarde es precisamente la importancia de la enseñanza. La importancia de que la palabra sea escuchada y sea predicada, y que la gracia de Dios esté llegando a la vida de las personas. Así que, hermanos, les animamos a continuar estudiando la palabra, a que estos tiempos, ¿verdad?, los podamos aprovechar y que juntos sigamos estudiando las Escrituras. Este es un llamado para la iglesia de continuar enseñando la palabra de Dios. Amén, hermanos. Pues hasta ahí nos quedamos en este tiempo con nuestro estudio. La próxima semana continuaremos estudiando todo este acontecimiento y vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que Él sea el que nos fortalezca, hermanos, para seguir enseñando la palabra de Dios.
Padre eterno, Padre hermoso y Rey de gloria, te damos gracias por tu palabra y por la enseñanza que tú has traído a nuestras vidas. Hoy te pedimos que tú nos fortalezcas, que tú nos ayudes a continuar y a fortalecer la enseñanza de la palabra en nuestros hogares, a los que tú nos has puesto. Ayúdanos a aprender de tu palabra, a enseñar tu palabra a nuestras esposas, a nuestros hijos, a nuestra familia, y a que este mensaje, ¿verdad?, siga siendo enseñado a todos aquellos a los cuales nosotros tenemos ese acceso, y que este mensaje transforme nuestras vidas. Y asimismo te pedimos que estés fortaleciendo a tu iglesia en medio de estos tiempos y que podamos ver una gran cosecha por medio de la enseñanza de la palabra de Dios. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Y asimismo, ¿verdad?, hago una invitación a todos aquellos que nos están escuchando por primera vez. Hoy el mensaje del Evangelio, ¿verdad?, se ha presentado, la enseñanza, y has tenido la oportunidad de escucharlo. Y si tú no has entregado tu vida a Jesucristo como Señor y Salvador, hoy en esta tarde puedes hacerlo a través de una oración. Si el mensaje de la palabra ha llegado a tu vida y hoy el Señor te está llamando, te invito a que conmigo hagas esta oración. Que le digas: Padre, hoy te pido perdón por mis pecados. Hoy te pido perdón por mi manera de vivir. Y hoy quiero creer en mi corazón y confesar con mis labios el nombre de tu Hijo, Jesucristo. Hoy te pido, Señor Jesús, que entres en mi vida. Hoy te acepto como mi Señor y mi Salvador. Hoy quiero vivir una vida conforme a tu enseñanza y que a ti te agrade. Te entrego mi vida en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Si tú has hecho esta oración, te invito a que nos sigas en estas transmisiones y que puedas, si tienes alguna duda o quieres saber más, te pongas en contacto con nosotros a través de nuestros números que ahí aparecerán. Dios te bendiga, Dios les bendiga, hermanos, y que tengan una excelente tarde.